Habitual, cada lunes recibimos a Pepe Vainar, director de bolsasyfuturos.com. Pepe, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Arrancamos semana, mes, trimestre y vemos cómo hoy el gran protagonista llega por parte de ese mercado del petróleo hasta el infinito y más allá. 5% hasta ahora ha llegado en la sesión asiática a rebotar un 8%. El West Texas lo tenemos en $79,30, el Brent en $83,70. ¿Qué perspectiva te ofrece el mercado del oro negro esta mañana? Bueno, pues es curioso, ¿no? Que tras el dato, ¿no? Pues que ha habido una subida muy fuerte, pero realmente desde que se ha producido la subida no ha hecho más que caer, ¿no? Es verdad que sube un 5%, pero ha perdido ya, pues eso, un 3% desde los máximos que ha marcado. Y la verdad es que se ha acercado a niveles de resistencia, que tiene aquí esta franja de resistencia importante entre los 87 y los 89, y de momento no ha podido con ella, ¿no? Si hoy acabara pues con la debilidad que tiene o incluso más, dibujaría una vela negra, una especie de vela de rechazo cuando llega a la resistencia, y lo único que está indicando es que el mercado sigue siendo bajista, el del petróleo, y que a menos que recupere esa franja de entre 87 y 89, tenemos que pensar que este ataque a la resistencia, pues que no, pues que al final podría no llevarle a nada y seguir cayendo otra vez, porque está por debajo de la media de 200 y es un activo bajista, ¿no? Ya digo, de momento es un activo bajista, no hay que lanzarse como locos a comprar petróleo, y solamente esa superación de la zona 87-89 haría que cambiaran las tornas, ¿no? Que el petróleo volviera a ser un activo interesante y posiblemente que volviera a subir. Pero de momento lo más probable es que eso no lo haga, y la continuidad bajista parece que es lo que va a tocar aquí de nuevo, ¿eh? Más allá de ese mercado del oro negro, y antes de mirar ya a los principales índices de la renta variable, ya aprovecho para pasar por lo que está siendo el comportamiento en el mercado de divisas. Vemos a ese eurodólar en 1,0793 unidades, hoy subiendo con fuerza. Tenemos hasta ahora a la moneda comunitaria 1,72% al alza. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues de nuevo es un activo alcista, el euro con el dólar, y es verdad que ahora está pues en una especie de franja lateral, ¿no? Parece como que después del esfuerzo tan grande que tuvo subir a la zona de 1,105, desde estos mínimos pues cercanos a 0,95, ahora parece que se está tomando su tiempo y está marcando una zona lateral entre la zona de 1,05 y la zona de 1,010 en números redondos. Y bueno, pues puede estar en esta zona una temporada, pero los gráficos lo que anuncian es que este movimiento lateral de consolidación debería acabar por definirse al alza y continuar subiendo, ¿no? Eso es un poco lo que se ha producido después del cambio de tendencia. Y ahora, pues bueno, hay que pensar en la fortaleza del euro con respecto al dólar, y al final pues una superación, ¿no?, de esa resistencia de la zona de 1,10, 1,105 para pues continuar subiendo. Ya digo, no sabemos el tiempo que se puede mantener entre esta zona lateral, pero la tendencia y bueno, lo normal es que al final acabe rompiendo al alza. Combinando ya a lo que es el comportamiento de la renta variable, situándonos sobre el IBEX 35, después de haber visto como la semana pasada se recuperaba ese 5%, y eso sí lo tenemos en el año también, con esa subida al selectivo del 12%, 9.232 puntos. ¿Hacia dónde apunta? ¿Qué recorrido le ves? Bueno, pues lo que pasó la semana pasada es muy bueno para el IBEX, la verdad es que fue una semana muy contundente. Lo que nos está diciendo es que esta caída en la zona de la media 200 al final lo que fue es un retroceso normal, fue una corrección lógica después de estas subidas tan fuertes. De hecho, pues eso, llegamos a una corrección entre el 50% y el 38,2%. A partir de aquí vimos una vela muy interesante de rebote. Normalmente esto es una vela de rechazo bajista clara, de continuidad alcista, pero para eso necesitábamos volver a ver una sucesión de máximos y mínimos crecientes, como vimos ya la semana pasada. Y lo más importante quizá es que esta subida ya supera el nivel de rebote lógico, es decir, que si esto fuera una caída para continuar cayendo, este rebote no tenía que haber llegado tan arriba. Eso lo que nos está diciendo
es que la fortaleza del IBEX es clara, que estamos en un mercado alcista ya claramente por fin, que el objetivo va a ser superar la zona de los 9.550 aproximadamente, nuestros máximos anteriores, para ir a buscar ya pues la resistencia muy importante que tenemos en los máximos justo de antes de la pandemia, la zona de los 10.100, un nivel que, bueno, que prácticamente todos los índices han superado y nosotros todavía no, ¿no? Entonces, pensamos que lo más probable es que lleguemos a esa zona este año, por supuesto, y ya veremos si es capaz de superarlo. Es decir, que estamos en una situación muy positiva para el IBEX. Yo creo que esta ha sido una zona, una gran zona de posible toma de posiciones. Todavía estamos en esa zona y más allá de que van a haber sectores mejores que otros, la verdad es que el aspecto del IBEX en general es muy bueno y creo en la continuidad alcista. Mirando esa continuidad alcista y mirando a quienes pueden hacerlo bien, no sé si tenemos que hacer una parada en ese sector turístico, sobre todo viendo además la proyección que registraban la semana pasada. ¿Cómo lo ves, Pepe? Pues sin duda es un sector que, bueno, ya decíamos que era nuestro sector favorito, que pensamos que lo puede hacer muy bien, que el hecho de que la pandemia ya esté totalmente finalizada y que los resultados de estas empresas vuelvan a recuperarse con mucha fuerza, pues va a hacer que tengan una subida pues bastante consistente. De hecho, la semana pasada fueron el mejor sector. Tenemos a un IAG que, aunque el viernes dudó un poco, y bueno, con la posible subida del precio del petróleo de hoy, pues igual hoy le cueste un poquito más, pero que ha sentado las bases para un nuevo movimiento alcista muy interesante. Tenemos a ENA y Amadeus, que son los mejores valores, en teoría, del sector a nivel empresarial, que son los que menos han sufrido en la pandemia y los que más rápido se van a recuperar. Y luego tenemos alguno, pues Meliá, ¿no?, que también parece, ¿no?, que quiere hacerlo bastante bien. Esta salida al alza es muy buena en la zona de la media 200. Es verdad que es una empresa que ha sufrido más en la pandemia, pero también tiene una posibilidad de recuperar también grande. Y bueno, ya por último, aquí en España tenemos al pequeño, a eDreams, que también ha dado una señal muy positiva, ¿no? Esta sí que justo desde la zona de la media 200 ha recuperado con mucha fuerza. El gráfico lo vemos muy claro que después de este movimiento a la baja con la media 200 con pendiente negativa ya ha sido capaz de conseguir que la pendiente de la media sea positiva y siendo un valor pues un poco más peligroso, por decirlo así, porque maneja menos volumen, pero el aspecto también es bastante bueno. En suma y en definitiva hay que decir que el sector es un sector muy claro, alcista, que posiblemente, y sobre todo viendo el comportamiento de la semana pasada, puede ser el sector que mejor lo haga, tomará el relevo seguramente a los bancos que ya, pues eso, ¿no?, agotaron un poco ese potencial alcista que tenían y ahora más bien lo más probable es que se mantengan un poco laterales por aquí mientras el resto toma el relevo y tiene subidas fuertes y bueno, pues esa es un poco la situación del sector. Y saltando ya de nuestro principal selectivo, de nuestros valores dentro del IBEX 35, quería preguntarte sobre el principal mercado del mundo, esos índices rectores, cómo estás viendo el comportamiento del S&P 500, del Nasdaq. ¿Cuál es tu valoración mirando ese mercado, Pepe? Bueno, pues la verdad es que han mejorado también. En Estados Unidos se ve fortaleza y la verdad es que esta semana pasada han dado una señal bastante buena, ¿no? Sobre todo el viernes con esa subida tan fuerte que tuvieron. Y bueno, pues hemos visto una cosa interesante en el S&P 500 que ha sido pues la superación de esta sucesión de máximos y mínimos decrecientes de muy corto plazo y bueno, la recuperación también de la media de 200. Es verdad que la media de 200 todavía tiene una pendiente plana y necesitamos que el S&P 500 supere esta zona, la zona de los 4.180, 4.200, esta franja de resistencia, para que la media ya tome esa pendiente positiva y a partir de ahí ya podemos hablar de nuevo, después de esta corrección, de un mercado alcista en el S&P 500. El caso del Nasdaq, sin embargo, pues es más positivo todavía, ¿no? El Nasdaq ya ha superado ese nivel de resistencia, ya tiene esta ligera pendiente positiva en la media de 200. La verdad es que apunta a nuevas subidas, apunta
a movimiento alcista interesante. Tiene ahora una resistencia cercana en la zona de los 13.700, una resistencia que en principio le puede costar, ¿no? Porque fue una resistencia importante, pero que, bueno, de ser superada, desde luego, pues nos llevaría a unos objetivos otra vez en la zona de máximos históricos. Así que ha mejorado mucho. La verdad es que en Estados Unidos también ha mejorado. Por primera vez estamos todos los índices más o menos alineados, ¿no? Tanto aquí en Europa como en Estados Unidos. Y bueno, pues parece, ¿no? Parece que se están sentando las bases. Entiendo yo que con la idea de la relajación de los tipos de interés, pues que eso va a impulsar las bolsas y bueno, las bases son bastante buenas. Antes de terminar, no sé si mirando este mercado, el americano o incluso el Nasdaq o en general, ¿dónde pondría sobre la mesa algunas oportunidades de inversión por añadir algo más de esa perspectiva alcista que veías también dentro de esas turísticas en el IBEX 35? Bueno, pues la verdad es que normalmente cuando los mercados se ponen así, ¿no? En esta situación en la que además hay una subida generalizada, ¿no? Por decirlo así, pues la semana pasada prácticamente todos los valores del IBEX subieron, hay una fuerza común positiva, está muy bien invertir en índices, tanto en ETFs como en fondos indexados, ¿no? Que inviertan directamente en el índice. Yo creo que parece buen momento para estar en algún índice, estar en el Nasdaq, estar también aquí en Europa, pues en el Eurostock, en el IBEX incluso. Y ya digo, y quizá en sectoriales, ¿no? Pues yo entraría también en las energías renovables, que es verdad que la semana pasada dieron también ese primer impulso, que seguramente les va a llevar a nuevas subidas, sin duda también en el sector turístico. Y bueno, lo dicho, yo quizá lo único que tendría más o menos claro es que infraponderaría un poco el sector bancario, porque creo que es el que ha subido más, pero el resto yo creo que hay que estar un poco invertido en general, porque lo que suele pasar en estos momentos es que estamos en una y vemos cómo van subiendo otras, a lo mejor saltamos a otra y vemos cómo van subiendo estas. Al final creo que es importante el hecho de no vender muy rápido, es decir, creo que ahora podríamos empezar a tener una inversión en bolsa más o menos estable. Luego ya iremos viendo, ¿no? Conforme es esta subida, pero corremos el riesgo, quizá el riesgo más grande es el de perdernos la fiesta. Pues a ver si ese riesgo no lo sufrimos estando pendientes de ese análisis. Pepe Vainar, director de bolsasyfuturos.com. Como siempre, ha sido un verdadero placer arrancar la semana, mes, trimestre de tu mano. Gracias, feliz jornada, feliz negocio. Gracias a vosotros. Nosotros hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.